En esta clase continuaremos implementando la jugabilidad relacionada a los asteroides. En particular, tomaremos la implementación de los asteroides pequeños para crear las variantes mediano y grande, los cuales funcionan de manera muy similar, con la excepción de que, al ser destruidos, estos se fragmentarán en asteroides de menor tamaño. Vayamos primero a disparojugador.cs. Editaremos la velocidad de los disparos para que no sean tan lentos. Luego, en el método onTriggerEnter2D, en lugar de destruir el asteroide directamente, le enviaremos un nuevo mensaje, destruir, para que sea el asteroide en sí el que implemente esta funcionalidad. Esto nos permitirá adaptar luego las diferentes formas de destruir un asteroide según su tamaño. Lo que sí destruiremos antes de llamar a ese método es el disparo en sí, para evitar que éste atraviese varios asteroides luego de ser destruidos. Ahora vayamos al script asteroide P para implementar el método destruir. En este caso, como es un asteroide pequeño, simplemente destruiremos el objeto con el método destroy. Ejecutemos el juego para verificar que el código sigue funcionando como debería. Ahora que tenemos nuestro código para destruir asteroides más ordenado, deberemos extenderlo para dar soporte a varios tamaños de asteroides. Para indicar cuáles son los posibles tamaños de asteroides, utilizaremos un concepto nuevo del lenguaje C#, los enumerativos. Un enumerativo es un tipo de variable definido por el programador. Al definir un enumerativo, el programador deberá listar todos los posibles valores que podrán tomar las variables de ese nuevo tipo. La sintaxis para crear un enumerativo es la siguiente. La palabra reservada enum, luego el identificador del tipo y finalmente, entre corchetes y separados por coma, los valores que podrá tomar este tipo. Aquí tenemos varios ejemplos de declaraciones de enumerativos. Es importante destacar que la definición de un enumerativo está creando un nuevo tipo de variable, pero no una variable en sí. Luego de definir un enumerativo, deberemos, en otras partes del código, utilizar variables de ese tipo. Volvamos al editor para poner en uso este concepto. En nuestro juego definiremos un nuevo enumerativo para definir los posibles tipos de asteroides, pequeño, mediano y grande. Cada enumerativo debe ser definido en su propio script, por lo que crearemos uno nuevo llamado tipo asteroide. Notar que al abrirlo, el molde del script que nos brinda Unity asume que vamos a crear una nueva clase para heredar de MonoBehavior, pero como en este caso queremos crear un enumerativo, no nos hará falta todo este código. Declaremos entonces el nuevo enumerativo con la palabra reservada enum, seguida del identificador del nuevo tipo. En este caso, utilizaremos tipo asteroide. Luego, entre llaves, pondremos los posibles valores que puede tomar este tipo, pequeño, mediano o grande. Notar que omitimos la ñ en pequeño para evitar posibles errores con ese carácter. Una vez definido el enumerativo, vayamos al script asteroide P y agreguémosle una nueva propiedad para indicar qué tipo de asteroide es en concreto. El tipo de esta propiedad será tipo asteroide, es decir, del enumerativo que acabamos de definir. Serialicemos la propiedad para poder asignarle un valor desde el editor. Si vamos al editor, veremos que Unity nos brinda un campo selectivo para seleccionar cuál de los posibles valores queremos asignarle. Elijamos, para este caso, pequeño y volvamos al script. Ahora en el método destruir podremos preguntar de qué tipo es el asteroide para tomar las medidas necesarias en cada caso. Agreguemos entonces una estructura condicional if para preguntar si el asteroide es de tipo pequeño, en cuyo caso lo seguiremos destruyendo como venimos haciendo hasta ahora. Agreguemos una rama condicional al if, la cual se ejecutará si el asteroide es de tipo mediano o grande. Por el momento mostraremos un mensaje en consola, pero luego completaremos este código. Creemos ahora dos objetos nuevos, uno por cada tipo de asteroide. Al igual que al pequeño, le agregaremos un collider, un rigid body 2D
y el script asteroide P con la propiedad tipo configurada según corresponda. También podemos cambiar la escala del objeto para que se condiga con su tamaño. Notar que nuestro script asteroide P ya no solo se utiliza para los pequeños, por lo que le cambiaremos el nombre para reflejar mejor sus responsabilidades. Se debe tener en cuenta que, para renombrar un script, deberemos hacerlo tanto en el nombre del asset como en el nombre de la clase dentro del código. También es posible que los objetos que hacían uso de él pierdan la referencia, en cuyo caso simplemente lo volveremos a seleccionar. Finalmente, en el script disparo jugador, cambiaremos el if para que pregunte por el componente asteroide en lugar de hacerlo por asteroide P. Ejecutemos el juego para verificar que los cambios surgen el efecto deseado. Notar que al dispararle al asteroide pequeño, este simplemente se destruye, mientras que al dispararle al mediano o al grande, se está mostrando un mensaje en consola. Si ves que los asteroides se comportan de manera extraña al llegar a los bordes de la pantalla, no te preocupes. Esto sucede porque al ser transportado al lado opuesto, están colisionando inmediatamente con el otro detector. Solucionaremos este problema a la brevedad. Implementemos ahora la funcionalidad para que al destruir un asteroide grande se creen dos medianos, y de la misma manera al destruir un asteroide mediano se creen dos pequeños. Para esto necesitaremos que los asteroides sean prefabs. Luego, en el script asteroide CS, agregaremos una propiedad por cada tipo de asteroide para referenciar a su correspondiente prefab. Luego, editaremos el código del método destruir. En primer lugar, dentro del else, es decir, si el asteroide no es pequeño, debemos preguntar ahora si el asteroide es grande. Luego, si esto es verdadero, ejecutaremos dos veces la instrucción instantiate, utilizando al prefab del asteroide mediano, la posición actual del asteroide al ser destruido y una rotación nula. Recordar que el método start de un asteroide creaba una dirección al azar, por lo que no necesitaremos preocuparnos por la dirección en la que saldrán los nuevos asteroides. No olvidemos que después de instanciar los dos nuevos asteroides debemos destruir el viejo. Resta ahora escribir el código para contemplar la destrucción de un asteroide mediano. Para esto simplemente agregaremos la instrucción else al if del asteroide grande y ejecutaremos también instantiate dos veces, pero esta vez utilizando el prefab del asteroide pequeño. Notar que en este último caso no hace falta preguntar si el asteroide es de tipo mediano, ya que es la única posibilidad que queda luego de haber preguntado si era pequeño o grande y haber dado falsa ambas preguntas. Antes de ejecutar el juego, recordemos asignar los prefabs a las propiedades del script. Ahora que nuestros asteroides se destruyen correctamente, debemos solucionar algunos inconvenientes en nuestro código. En primer lugar, en el script asteroides.cs podemos ver que dentro del método destruir, en todas las ramas condicionales de nuestro if, ejecutamos la instrucción destroy this.gameObject. Podemos simplificar este código simplemente sacando la instrucción repetida al final del método, fuera de todos los if-else. Ahora vemos que al quitar el destroy del primer if, el bloque de instrucciones queda vacío.
Esto significa que no necesitamos este if, por lo que podemos eliminarlo junto con su else, simplificando aún más el código. Sin embargo, cuando ahora se entre al else es porque el asteroide no es grande, es decir, puede ser mediano o pequeño. Para asegurarnos que solo se crean asteroides en el primer caso, añadiremos un if para preguntar que sea de tipo mediano. Ahora que nuestro código está mejor optimizado, ejecutemos nuevamente el juego para verificar que todo sigue funcionando de manera correcta. Otro error que nos queda por corregir es el de que cuando un objeto pasa de un lado a otro de la pantalla, puede ocurrir ese efecto de ida y vuelta constante dependiendo del ángulo de movimiento y el tamaño del objeto. Para evitar esto, podemos hacer que cuando un objeto es transportado al extremo opuesto, se desplace levemente hacia el centro de la escena para que no colisione de manera inmediata con el detector del lado opuesto. En el script detector borde pantalla, entonces, modificaremos la posición a la que es transportado el objeto. Ahora bien, para el caso del detector vertical, no podemos simplemente sumarle o restarle un valor a la posición y para acercarla al centro, ya que no sabemos si es el detector superior o el inferior. Para solucionar esto, almacenaremos primero la posición destino en una variable local y antes de asignarla como la nueva posición, preguntaremos si es mayor a 0, lo que significa que el destino es el borde superior, o es menor a 0, lo que significa que el destino es el borde inferior. Dependiendo de esto, sumaremos o restaremos un pequeño valor, por ejemplo 0.25, para acercar el destino al centro de la escena y evitar que colisione inmediatamente con el detector del lado opuesto. Para los detectores horizontales aplicaremos la misma lógica. Ejecutemos el juego para verificar que esto soluciona el problema. Aquí concluiremos esta clase en la que hemos implementado gran parte de la funcionalidad de los asteroides. En la siguiente clase introduciremos el concepto de layers o capas, lo que nos permitirá evitar que los asteroides choquen entre sí.